Buenas noches, mi nombre es Willington Albeiro Cortés Sterling. A continuación procedo a realizar la sustentación individual de la situación problema en el curso de propiedades de contaminación del suelo. Eh, para empezar, analizaremos el diagnóstico del problema, el cual nos fue planteado en la primera fase del trabajo que se debió realizar. Nos hablaba acerca de un cultivo de hortalizas que está ubicado en la sabana de Bogotá, el cual nos decía que está a una altitud de 2.640 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 19 grados centígrados. El suelo es de tipo taxonómico andisol, eh, está ubicado sobre arcilla, tiene muy buen drenaje, arcilla lacustre en la proporción 1:1. Presentan excelentes propiedades físicas, sobre todo de drenaje, así como buena fertilidad, gracias a la acumulación superficial de materia orgánica unificada y a la presencia de arcilla halófana. Esta calidad de suelos ocupan aproximadamente el 16.4% de todo el territorio colombiano. Son muy fértiles, por esa característica apoyan en gran parte la agricultura, la producción de verduras, hortalizas, coger y demás productos del campo, en especial la economía más grande que maneja nuestro país, que es el café. Tienen muy buenas características físicas y químicas que permiten gran fertilidad. A continuación he ubicado la clase textural, ya que nos dieron los porcentajes de las características del suelo, donde nos dice que en arenas abunda un 64% de la característica de este suelo de la sabana de Bogotá que nos dieron, en limos un 24% y arcillas un 12%, de lo cual deducimos que es un suelo arenoso. Y aquí, como lo podemos ubicar, está en la parte de franco arenoso del triángulo de clase textural del suelo. Las propiedades químicas. Esta sabana, por estar ubicada en Bogotá, Bogotá es una ciudad con muchísima industria, lo cual tiene muchísima emisión de CO2 y otra cantidad de contaminantes. Aquí empieza a presentarse el problema que tiene el suelo. Hay muchísima lixiviación, ácidos orgánicos y el pH se va a alterar. El pH está alrededor de 5.5, lo cual es un pH bastante ácido para las características de este suelo. Entonces aquí empezamos a notar los problemas que tiene el suelo, aparte de que tenga muy buenas características. Los principales metales pesados que amenazan a la sabana de Bogotá son el cadmio, arsénico y plomo. Los contaminantes que, por tener presencia en una zona de cultivo de hortalizas y plantas de consumo humano, se convierten en una grave amenaza para la salud, tanto de los pobladores de aquí de la sabana de Bogotá, del departamento de Cundinamarca, como de todas las personas que consumen. Hay que tener en cuenta que en la sabana de Bogotá lo que se produce allí se lleva hacia la zona de mercadeo de hortalizas de Bogotá, y estas se salen hacia el resto del país. En algunas ocasiones se exportan fuera del país. Aquí tengo una tabla de la procedencia de los metales. El cadmio se procede de la galvanización de pigmentos, bacterias, aleaciones de bajo punto de ebullición. El arsénico de entidades farmacéuticas como en medicina, veterinarias, aleaciones, pirotecnia, esmaltes, insecticidas, pigmentos, pinturas, tintas y productos electrónicos. Y el plomo procede de baterías, gasolina, pigmentos, munición, soldadura, industria automovilística. Todo este tipo de industrias de procedentes que acabamos de ver son muy abundantes en Bogotá. Entonces, como el mismo suelo es arenoso, eh, tiene muy buen drenaje. Hay que tener en cuenta que la lixiviación que sale de las industrias, muchas de ellas llegan a los suelos. Si es arenoso y tiene buen drenaje, entonces el tráfico de metales pesados va a ser, y de metales pesados y de todo tipo de contaminantes, los que hayan en los lixiviados, va a ser muy bueno. O sea que van a viajar a muchos lugares estos metales, van a contaminar más porque tiene buen drenaje. Conociendo la problemática que existe, este ya es el planteamiento de la hipótesis, que existe en la sabana de Bogotá y que su principal problema sea por los metales pesados que las hortalizas contienen, y que esto evoluciona en una problemática más grande, aun convirtiéndose en una problemática endémica o pandémica, por así decirlo, porque se puede ser más grande el problema. Las hortalizas, ya que las hortalizas, como les decía anteriormente, se pueden exportar a otros países. Mm, ya esto pasa a incurrir a la alimentación. Estos metales pesados pasarán a los cuerpos de las personas que consuman y ya se va a volver un problema de salud y podría generar
problemas serios a nivel de salud pública. Ahora el primer momento nos indica las fuentes que emiten los metales pesados, nos deja claro que por medio de las aguas que se reciben, ya que aguas arriba hay una industria que aporta dichos metales y esta agua se toma como riego para los cultivos y la utilización de agroquímicos. Aquí tenemos dos problemas grandes: la utilización de agroquímicos. Los fertilizantes organofosforados y nitrogenados son grandes aportantes de metales pesados, más los lixiviados que salen de la industria que aguas arriba se obtienen. Esta genera, también aporta metales pesados, y como el agua se utiliza para riego, pues ahí vamos a tener un grave problema de contaminación. Las actividades antropogénicas, las hechas por el hombre, hacen que los suelos adquieran metaloides y que luego, por gracia de las aguas subterráneas, se trasladen hacia los sitios de cultivo y las hortalizas los absorban. Tengamos en cuenta que este suelo, su mayor porcentaje es arenoso. Aquí es donde me refería anteriormente, que tienen buen drenaje, entonces los lixiviados van a correr mucho más fácil. Por ende, también los metales pesados y todos los contaminantes. Ahora planteamos un sistema de tratamiento muy bueno, muy efectivo, amigable con el ambiente: es la fitorremediación o fitorrecuperación también, que se le suele llamar. Se define como el uso de plantas verdes para reducir en gran parte o eliminar contaminantes o peligrosidad de los mismos. Como es el caso de los metales pesados, se basa en el uso de conjuntos de plantas, enmiendas del suelo y técnicas agronómicas. Es muy apetecida este tipo de tecnología, puesto que proporciona bastante limpieza y economía a la hora de implementar la técnica sin utilizar reactivos químicos ni alterar de forma negativa la estructura de los suelos. Y otro punto a favor es que es una técnica in situ, o sea que se realiza en el mismo lugar donde está la problemática. No hay que trasladar muestras a otros lugares ni por el estilo, como son las técnicas ex situ. Hay varias tecnologías o biotecnologías en esta fitorremediación. La fitoextracción usa plantas acumuladoras de elementos tóxicos o compuestos orgánicos. La fitoestabilización usa plantas para reducir la biodisponibilidad de los contaminantes en el entorno. La fitoinmovilización, uso de las raíces de las plantas para la fijación y movilización de los contaminantes del suelo. Fitovolatilización es uso de las plantas para eliminar los contaminantes del medio ambiente y su volatilización, y para eliminar contaminantes del aire. La fitodegradación, uso de las plantas y microorganismos asociados para degradar contaminantes orgánicos. Y la rizofiltración, uso de las raíces para absorber y absorber contaminantes del agua y de otros efluentes acuosos. Aquí muestro algunas ventajas y desventajas de este sistema. Las ventajas es que se puede realizar in situ, como ya lo decía, es de bajo costo, permite la aplicación de tanto en suelos como en aguas también. Requiere técnicas agronómicas convencionales, actúan positivamente sobre el suelo, mejorando las propiedades químicas y físicas, y son amigables con el medio ambiente. Las desventajas es que es muy demorado el proceso, entonces para procesos ligeros no es muy óptimo, ya que estos se realizan a largo plazo. Tardan un poco en apropiar las condiciones físicas y químicas como el pH, la salinidad y el contenido de nutrientes. Mientras empiezan su proceso en contra de los contaminantes, se puede ver un poco limitado el crecimiento vegetal, pues por la misma contaminación que puede haber. Hay que cuidar muy bien las plantas. Y puede haber riesgo de lixiviación con contaminantes más móviles. Por último, paso a dar las conclusiones y recomendaciones. Bueno, como conclusión, los procesos de bioremediación nos permiten una mejora continua, económica y lo mejor de realización en el área afectada y con grandes extensiones a remediar. Son bastantes las extensiones de tierra que se pueden remediar, o de aguas también, porque hay que tener en cuenta que para aguas también sirve la fitorremediación. Ayuda a aumentar la flora, que eso es algo muy importante. En vez de acabarla, pues tendremos que enriquecerla. Y también serviría como oxigenadores para las ciudades, porque entre más haya plantación, más oxigenación va a haber para las ciudades que día a día se agobian más en los contaminantes. Y como recomendación, es importante la búsqueda por parte de entes ambientales y gubernamentales que se mitigue la emanación de contaminantes, fomentar día a día el uso de combustibles que no provengan de hidrocarburos, sino de energías renovables y que no tengan impacto ambiental, como paneles solares o biocombustibles en general. Eso sería básicamente mi sustentación sobre el trabajo. Es muy importante enfatizar en el uso de biocombustibles y de paneles solares, e intentar cambiar las técnicas de consumo de combustibles que se está utilizando actualmente. Siempre intentar mitigar la contaminación. Entre más haya mitigación, entre más haya conciencia ambiental en las personas,
más vamos a favorecer los beneficios de nuestro país y de nuestra madre naturaleza en general, porque no solamente Colombia quien sufre por contaminación, sino el mundo en general. Muchísimas gracias, quedo atento a cualquier sugerencia que se pueda dar.